Bendiciones, amados hermanos. Un cordial saludo desde Iglesia Judá Puebla, Ministerio Sebenecer. Es muy grato estar nuevamente presentándoles un episodio más de nuestro programa Betlehem, Casa del Pan. Estamos muy agradecidos con el Señor por esta revelación que le ha dado nuestro Padre y Pastor Juan Carlos Pérez y por permitirnos nuevamente estar aquí con ustedes, trasladándole lo que el Señor quiere enviar a su vida. Amén. Estamos aquí con mi hermano Elías Pérez y con mi hermano Javi Eliosa. Bendiciones, mi amado hermano. Amén, una bendición, un enorme privilegio que el Señor nos concede poder compartir el mensaje de Dios, ¿verdad? A través de estas redes sociales. Al final de cuentas, este programa está hecho para llevar el mensaje, ¿verdad? Amén. Aquellas personas que lo necesitan, aquellas personas que están alejadas, incluso aquellas personas que nunca han escuchado un mensaje de parte de Dios, pues este es el fin de este programa, ¿verdad? Poder dar a conocer la palabra de Dios a través de la Biblia, ¿verdad? Que es el instrumento que el Señor nos deja para poder conocerlo aún más. Así que esperamos que este episodio sea de bendición para su vida, así como ha sido de bendición para nosotros. Amén. Amén. Pues mucho gusto de saludarles, hermanos. Amén. Muy contento, pero sobre todo de poder trasladar la palabra, como bien lo dicen mis hermanos. Es un privilegio poder servirle al Señor y sobre todo aprovechando las redes sociales por los medios por la cual se puede usted conectar y esperando que la palabra que podamos dar el día de hoy sea una palabra de bendición, una palabra que sirva para edificar sus vidas, para edificar su familia. Un saludo y vamos a comenzar este hermoso programa. Amén, mis amados hermanos. Pues hoy, en este día, el Señor nos ha regalado acerca de tocar el tema de la sabiduría. Vamos a estar tocando este tema ya que la sabiduría presenta muchos ramos, muchas ramas diferentes. Hoy vamos a tocar una en específico, ¿verdad, mi hermano Elías? Amén. Sí, pues definitivamente es una bendición todas las palabras del Señor. Hoy tenemos un mensaje específico para aquellas personas que nos están escuchando, que nos edificó como decíamos, ¿verdad? Nosotros primeramente, pero ahora queremos entregar esa palabra para que sea de edificación para sus vidas. Pero antes de empezar, vamos a hacer una oración para que el Señor empiece a tocar nuestras mentes, nuestros corazones y podamos recibir su palabra. Así que mi hermano Javier, me hace favor de dirigir Amén. la oración. Claro que sí. Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de ti, Papito Santo, esperando, Señor, poder servirte como vasos útiles, Señor. Te pedimos, Dios, toma el control, Señor, de los que estamos acá, Señor, trasladando tu palabra, Señor. Papito Santo, te pedimos que abras los oídos de los oyentes, Padre Santo, que esta palabra haga el efecto por la cual ha sido enviada. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, arrancamos con el tema que el Señor dispuso hoy entregar para nuestras vidas. Sin embargo, antes de entrar de lleno a este tema, quisiera dar una pequeña introducción que siempre es muy importante para poder comprender más acerca del mensaje, ¿verdad? Entonces, intentando pensar ahí, pidiéndole al Señor cómo introducirnos a este tema, pues el Señor me guiaba a una parte que es muy importante entender. Y es que nosotros sabemos que la Biblia originalmente no está escrita en español, ¿verdad? No está escrita en nuestro idioma nativo, ¿verdad? Fue escrito en griego, en arameo y también en hebreo. Entonces, pues definitivamente hay personas, hay sociedades que se han dedicado, incluso pues yo provengo de Guatemala, ¿verdad? En Guatemala hay una asociación de sociedades bíblicas que se dedican a traducir la Biblia de su idioma original a las diferentes lenguas. Incluso, imagínense, yo estaba viendo una información ahí en internet que me llamó mucho la atención porque dice que la Biblia ya se ha traducido a más de 3,000 idiomas. Imagínense, más de 3,000 idiomas en más de 160 países. Eso tuvo que hacer un trabajo muy fuerte, ¿verdad? Un trabajo arduo de parte de muchos hombres y mujeres que se han dedicado a esto, ¿verdad? Para que nosotros podamos ahora recibir la palabra del Señor. Es más, incluso la palabra Biblia viene en su forma plural, viene de la palabra griega biblión, ¿verdad? Que significa libros. Entonces, originalmente pues no se llamaba Biblia, sino que era biblión en el idioma griego. Entonces, cuando es trasladada al latín,
se queda así como Biblias, como libros, ¿verdad? Que es lo que se traduce a nuestro lenguaje, que es el español, y nosotros ahora lo conocemos en su forma femenina, que es la Biblia, ¿verdad? Nosotros nos referimos así a la palabra del Señor. Ahora bien, es muy importante esto para que podamos comprender que nosotros a través de los estudios de la palabra, nosotros siempre nos vamos a la raíz griega o a la raíz hebrea para poder comprender más el mensaje que el Señor tiene para nosotros, ¿verdad? Eso es muy importante porque hay muchas personas que, pues definitivamente, yo me imagino que tú sabrás que hay muchas versiones también de la Biblia, ¿verdad? Así como hay traducciones a nuestro idioma, traducciones a todos los demás idiomas, también hay diferentes versiones a través de traducciones que han hecho pues muchas personas, ¿verdad? Incluso, ahorita me llamaba mucho la atención porque acabo de visitar Oaxaca y me mencionaban que allá tienen bastantes lenguas. Yo me puse a investigar y dice que solo en Oaxaca, perdón, tienen 15 lenguas. Yo eso no lo sabía, tienen lenguas nativas de acá. Yo, como les digo, les vuelvo a repetir, pues vengo de Guatemala. Allá Guatemala es conocido mundialmente como un país multilingüe, ¿verdad? En donde tenemos más de 20 idiomas reconocidos mundialmente. Cada uno bueno, son 3 idiomas, el maya, el xinca, ¿verdad? Y está otro, pero todos esos idiomas tienen sus lenguas, ¿verdad? Que son nativas de allá de Guatemala. Entonces, estas asociaciones que les comento se dedican a ir, ver la Biblia en su idioma original y trasladarla a las lenguas, ¿verdad? Que son nativas de los pueblos. Amén. Por eso les digo que aquí en Oaxaca también tienen, y es más, en todo México dice que tienen más de 60 lenguas, ¿verdad? Nativas de acá de México. Entonces, imagínense que alguien que no habla nuestro idioma español, ¿verdad? ¿Cómo va a leer entonces la Biblia, verdad? Sería un poquito difícil, un poquito complicado. Es por eso que hay personas que se dedican, y vuelvo a repetirlo, a traducirlo, ¿verdad? Y ahí a través de la traducción salen diferentes versiones para que nosotros podamos comprender la palabra del Señor. Ahora bien, ¿por qué me estoy yendo por esta parte? Porque la palabra específicamente, sabiduría, en su idioma original, ¿verdad? Que es el hebreo y en griego, pero específicamente en el hebreo, ¿verdad? Viene pues de diferentes formas, es decir, la palabra sabiduría la tradujeran en el español a través de diferentes palabras hebreas, y que es con la ayuda del Señor lo que vamos a ver el día de hoy, o empezar a ver, porque son muchas palabras hebreas. Entonces, vamos a ver específicamente hoy una palabra hebrea que se tradujo a nuestro idioma como sabiduría, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a ver con la ayuda del Señor. Ahora bien, ya empezando a introducirnos al tema de la sabiduría, y perdón que me introduje mucho en esto, pero es muy importante entenderlo. La sabiduría muchas veces se relaciona más con la senectud, es decir, con las personas pues ya un poquito mayores, ¿verdad? Que con los jóvenes, porque es más, la misma palabra del Señor lo dice, que la gloria de los jóvenes es que, ¿cuál es la gloria de los jóvenes? Es la fuerza, ¿verdad? Dando a entender que al final de cuentas los jóvenes, así como nosotros, ¿verdad? Que ahorita estamos jovencitos, nuestra gloria es la fuerza, ¿verdad? Dando a entender también que pues, en la senectud de las personas que ya son un poquito más grandes, adultos mayores, ancianos, su gloria entonces es la sabiduría. Ahora bien, esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque entonces nuestra gloria natural de los jóvenes es la fuerza, pero nuestra gloria sobrenatural es la sabiduría. Al contrario de los ancianos. De los ancianos, su gloria es la sabiduría, pero la gloria sobrenatural es la fuerza. Y por eso es que nosotros vemos, ¿verdad? Por ejemplo, a nuestro apóstol, que es nuestra cobertura, nuestro apóstol Sergio, pues ya una persona pues adulta mayor, pero ustedes se dan cuenta que todos los días está ahí leyendo, enseñando la palabra del Señor, y uno se queda impresionado porque, por ejemplo, que nosotros que hemos tenido la oportunidad de viajar pues a través de un transporte aéreo, ¿verdad? De un avión, solo ese lapso de tiempo que uno va en el avión, a uno lo cansa, y él viaja y solo se va a predicar. Entonces eso es algo sobrenatural, la fuerza. Pero para nosotros los jóvenes, lo sobrenatural es la sabiduría. Entonces nosotros podemos alcanzar la sabiduría, no importa la edad, no importando que estamos adolescentes, jóvenes, adultos, eso no importa, porque es una gloria sobrenatural que el Señor quiere para nuestras vidas, ¿verdad? Y hay un mensaje encriptado ahí en cada una de las sabidurías que nosotros vamos a ver. Ahora bien, mi hermano pues Gerardo, le voy a dar el tiempo para que él nos pueda explicar una de las 7 sabidurías. Es más, las voy a leer, pero usted me hace el favor de leer el versículo. Hay por lo menos 7 palabras hebreas que se traducen a nuestro idioma como sabiduría, y las vamos a leer. La primera es la palabra hebrea 2454. Aquí se le da una numeración.
en el diccionario Strong para que se puedan, pues podamos entender de una manera más ordenada cada una de las palabras. Entonces, la primera es la palabra chokmot, la palabra hebrea 2454, para los que están anotando. Luego está la palabra hebrea 998, luego está la palabra hebrea 1847, luego está la palabra hebrea 6195, luego la Sakal, que es la 7919, Tabún 8394 y Tushiya, la palabra hebrea 8454. Entonces, hay por lo menos 7 palabras en el hebreo que se traducen a nuestro idioma como sabiduría. Cada una de esas sabidurías, sin lugar a duda, representa para nosotros una bendición diferente, ¿verdad? Y la primera es la palabra chokmot, así que mi hermano, le voy a dar. Amén, amén. Bueno, como estaba comentando mi hermano Elías, hay 7 ramificaciones acerca de la sabiduría. En esta palabra hebrea, que es la 2454, hablamos de la palabra shokmot. Aquí en el diccionario Strong únicamente nos los refiere a sabiduría, pero investigando un poquito más, en el diccionario World Study, ¿cómo se diría en inglés, mi hermano Elías? World Study. Dice, se refiere a la personificación de la sabiduría y se puede decir que es la esencia de la sabiduría de la que se derivan las demás facetas. Entonces, si nos damos cuenta, aquí nos amplía un poquito más para poder explicarnos lo que es la sabiduría. Nos habla de que es una personificación, nos habla de que es una persona, nos enfatiza que es la esencia de la palabra sabiduría. Y me gustaría que me pudieran acompañar, hermanos, a Proverbios 9:1 para poder darle un poquito más de énfasis a la palabra shokmot. Amén. Y aquí en Proverbios 9:1 dice, la sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. Amén. En este versículo tal vez no se pueda todavía apreciar mucho acerca de lo que quiere o de lo que se refiere la sabiduría. Pero si seguimos leyendo, por ejemplo, en Proverbios 1:20, dice este versículo así: la sabiduría clama en la calle, en las plazas alza su voz. El versículo 21, clama en las esquinas de las calles concurridas, a las entradas de las puertas de la ciudad pronuncia sus discursos. Y dice en Proverbios 1:22, ahí mismo, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores se deleitarán en hacer la burla, y los necios aborrecerán el conocimiento. Aquí nos podemos dar pequeños chispazos o pequeños flashazos de quién nos está hablando aquí esta palabra shokmot, mi hermano Elías. Sí, pues así como lo explica mi hermano Gerardo, de alguna manera esta palabra chokmot nos representa a nosotros, que es esa sabiduría personificada, ¿verdad? Incluso mi hermano Javier ahorita tuvo bien el poder compartirnos parte de esto en Colosenses 2, me recuerdo, si no estoy mal, ¿verdad? En donde nos explicaba que de alguna manera pues la sabiduría es el Señor Jesús, ¿verdad? Amén. Es Dios, Él es la personificación de la sabiduría. Entonces, nosotros que ya hemos recibido, por ejemplo, usted lo aplicaba, me recuerdo ahorita, perdón que le vaya a tal vez estar a su rema, pero ahorita se la estoy quitando un rapidito, pero cuando nosotros participamos de la cena del Señor, de la Santa Cena, ¿qué estamos haciendo? Estamos comiendo, ¿verdad? Y bebiendo a Jesús. Claro, esto no es literal, es espiritual. Estamos comiendo su carne y bebiendo su sangre. Entonces, de alguna manera, el Señor Jesús está introduciéndose dentro de nosotros, pero como Él es la personificación de la sabiduría, esa sabiduría está entrando dentro de nuestras vidas. Ahora bien, la sabiduría es muy importante porque en todos los aspectos de nuestras vidas tenemos que tener sabiduría, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, ustedes que son padres de familia, para poder guiar a su familia necesitan sabiduría. Mi hermano que tiene negocio, para poder llevar su negocio necesita, pues de alguna manera, sabiduría, ¿verdad? Entonces, todos en alguna manera necesitamos la sabiduría. Es más, en Santiago lo dice, ¿verdad? Que el que considere que le falta sabiduría, que lo pida. Tenemos que pedir entonces la sabiduría, porque muchas veces, ustedes no me dejarán mentir, muchas veces nos sentimos muy limitados, ¿verdad? Porque nosotros decimos, ay, es que yo no sé tanto como por ejemplo, ahorita es que escuchábamos a nuestro pastor, ¿verdad? Al maestro Julio, ¿verdad? Julio Herrera.
es impresionante, o incluso al profeta Tito, bueno, ya cometí el error de nombrarlos, pero hay un montón de ministros que tienen una revelación, una sabiduría, una palabra de parte del Señor que uno se queda impresionado y uno dice, no, yo no puedo tener esa sabiduría, pero bien, porque a nuestro alcance ya está esa sabiduría. Entonces esto es impresionante porque es la personificación de la sabiduría que ahora nosotros podemos alcanzar a través de distintas formas. Una de ellas es pues haberlo recibido en nuestro corazón. Ahí nosotros ya le abrimos la puerta. Y es más, hermano, amigo y amiga que nos estás escuchando, pues es muy importante que tú le abras tu corazón al Señor, porque de alguna manera, pues Él empieza a hacer la obra, perdona nuestros pecados, nos da vida eterna, pero no se queda ahí. La sabiduría que tanto necesitamos empieza a entrar dentro de nosotros. Luego proceden los bautismos, que al final de cuentas el bautismo es sumergirnos repetidamente. No está solo el bautismo en agua, hay diferentes facetas del bautismo. Ahí como que estamos introduciéndonos más en Jesús, ¿verdad? Siendo sumergidos totalmente en Él. Entonces el Señor tiene este regalo para nosotros que es la sabiduría. Ahora, ¿de qué manera la vamos a aplicar o cómo la vamos a alcanzar? Eso es lo importante. O incluso hay algunas personas, o no personas, sino entidades, se puede decir, o algunos enemigos de la sabiduría también. Por ejemplo, la necedad, ¿verdad? Mi hermano platicaba también al respecto de eso, que la necedad siempre está peleando con la sabiduría. Entonces, de alguna manera, que el Señor empiece a obrar en nuestras vidas, y si hay necedad, pues desecharla, ¿verdad? Pero eso tenemos que verlo también. Mi hermano Javi. Pues me quedaba impactado acerca de eso que estaban comentando, hermanos. Y es obvio, ¿verdad? Que al estar escuchando, que cuando escudriñamos, nos estamos llenando de sabiduría. Tomando en cuenta entonces que la sabiduría es nuestro Señor Jesucristo, yo me ponía a pensar primeramente en los apóstoles. ¿Cómo es que ellos, estando apegados al maestro, también se estaban empapando de sabiduría? Ahora, si lo trasladamos a nuestros tiempos, tomando en cuenta los siervos que mencionaba nuestro hermano Elías, entonces nosotros también podemos alcanzar esa sabiduría. Si anhelamos, primeramente tenemos que anhelarla, después apegarnos. Entonces, la palabra es una fuente de sabiduría, porque al principio dice que en el principio Jesús era el verbo es la palabra, y nosotros tenemos la palabra, entonces es una fuente para que nosotros alcancemos la sabiduría. El Señor Jesús también nos enseñaba a orar, a buscar al Señor. Nosotros entonces también tenemos que orar. Por medio de la oración vamos a ir alcanzando la sabiduría. Entonces son cosas muy, muy importantes, y si lo trasladamos también a las personas, ¿verdad? Que se han alejado del Señor, se han alejado, pues es muy fácil de desviarse. Encontramos también cómo el enemigo también levanta doncellas, las cuales van a distraer a nuestros hermanos, ¿verdad? Porque este programa el enfoque es nuestros hermanos que tal vez se apartaron de la casa del pan. Entonces se ha perdido, ¿verdad? Se ha perdido, o han salido del camino. Pero entonces Jesucristo es el camino. El llamado es a volver a la sabiduría, al volver nuevamente al camino. Entonces, amén. El Señor es el camino, el Señor es la sabiduría. Amén, amén. Mi hermano, ahorita que tocó varios puntos. El primero que puedo retomar o que me gustaría tomar fue cuando mencionó acerca de los apóstoles. Y mis hermanos que nos están viendo, hermanos, amigos, amigas, a lo mejor piensan, no, es que los apóstoles eran los apóstoles, tenían de Dios. Muy por el contrario, hermanos, si nosotros hacemos un énfasis acerca de lo que eran los apóstoles, eran personas como usted que nos está viendo, como nosotros, personas que a lo mejor no tenían estudio, porque la Biblia menciona que eran personas del vulgo. Personas, exactamente, personas
pescadores, personas a lo mejor no sé, sin sabiduría. Porque cuando Jesús viene, los llama, convive con ellos, los hace participar de la Santa Cena. Toda esa sabiduría que Jesús tenía, se las empieza a trasladar. Y mi hermano tocó también acerca de Jesús es el verbo, y el verbo es la palabra. Y si hacemos todo esto, la palabra sabiduría también es palabra. Y cuando nosotros venimos y escuchamos la palabra, como los apóstoles en su tiempo escuchaban a Jesús, y nosotros venimos y nos acercamos y escuchamos la palabra, que estamos viendo a través de transmisiones como ahorita que el Señor nos permite hacerlo, estamos viendo transmisiones de nuestro apóstol, de nuestro pastor, estamos nosotros adquiriendo sabiduría por esa palabra que se está dando a través. Y somos injertados de la sabiduría del Señor en nuestras vidas. Amén. 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 Pues definitivamente yo creo que los nervios ya se nos fueron, ¿verdad? Ya queremos hablar un poquito más, pero mire, impresionante todo lo que estamos platicando ahorita, pero específicamente hablando del primer versículo, que es al final de cuentas el verso base para decir la palabra sabiduría, que es la que estamos hablando hoy, que es Proverbios 9:1, habla de edificar, ¿verdad? Es lo que dice ahí, se complementa también con lo que dice Proverbios 14:1, que la mujer sabia edifica su casa. Entonces, ahí podemos entender que se habla de la edificación. Entonces, sabemos que con la sabiduría podemos entonces edificar, ¿verdad? Si nosotros tenemos esa sabiduría, vamos a ser capaces de poder edificar. Pero, ¿qué significa esto de edificar, verdad? Edificar sería lo contrario a destruir, ¿verdad? Que hay muchas veces que incluso nosotros, con nuestra propia boca, nuestras propias palabras, podemos llegar a destruir a alguien, ¿verdad? Es más, hay muchos que se alejaron del Señor porque alguien, algún hermano incluso, puede ser que de la misma congregación los destruyó con su boca, ¿verdad? Habló mal de ellos, los habló mal y los destruyó. En lugar de edificarlos, los destruyó. Pero entonces, ojo aquí, esa sabiduría nos va a dar la capacidad para edificar. Claro, primeramente a nosotros, porque tenemos que edificar, por ejemplo, los dones que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Hay dones que nos edifican a nosotros en lo personal, por ejemplo, el don de lenguas. Sin embargo, el don de interpretación de lenguas edifica a los demás, ¿verdad? Ahora bien, vamos a edificar entonces nosotros a nuestros hermanos, a nuestras familias. Pero importante, lo primero, edificarnos a nosotros mismos. ¿Pero qué se puede edificar? Se pueden edificar puertas, se pueden edificar columnas, se pueden edificar paredes, muchas cosas. Pero y no me quiero detener ahí, eso solo entre paréntesis. Pero algo que me llama la atención de esta palabra, edificar, que nos vamos a su raíz, que es hebrea, ¿verdad? Lo estamos viendo ahorita, que es la palabra 11:29. Y dice que esta palabra, edificar, significa fortificar, significa construir, pero también significa tener hijo. Y esto me llamó la atención porque yo decía, ¿cómo así que edificar una casa significa tener hijos? Eso para mí, en un principio yo no lo podía comprender porque yo decía, no, es que esto no lo puedo comprender, hasta que el Señor de alguna manera pues me fue guiando para poder comprenderlo un poquito mejor. Ahora bien, si hay alguien acá que se está preguntando y dice, no, estos hermanos puro hebreo, puro griego, hermanos, es que esto es muy importante, porque es más, ahorita que estaba hablando mi hermano me recordaba que, amén, sí, casa significa linaje, al final de cuentas se complementa, edificar casa significa entonces tener linaje, y es más, se recuerdan ustedes que en el antiguo tiempo, si un hombre no podía tener pues hijos o no pudo tener hijos con su mujer y el hombre fallecía, dice que el pariente más cercano de ese hombre tenía que acercarse a la mujer para poderle dar linaje, para poderle dar descendencia. Entonces él estaba ahí edificando linaje, estaba teniendo hijos, ¿verdad? Estaba haciendo un linaje. Ahora recordemos algo aquí importante, que nosotros somos linaje ¿de quién? De Cristo, ¿verdad? Eso es muy importante, pero ahorita vamos a entrar en eso. Solo quiero mencionarles algo de esto del hebreo y del griego. Ahorita me recordaba que nosotros hemos visto un pasaje de la Biblia que es 1 Corintios 12, que dice, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? Sin embargo, si nosotros nos vamos a la raíz griega en este caso, y vamos a ver, ahí no dice dones espirituales. Ahí no dice, no quiero que sean pues ignorantes en cuanto a los dones espirituales. Ahí dice, yo no quiero que sean ignorantes en lo espiritual,
no solo en los dones. Claro, después en los versos consiguientes sí se refiere específicamente a los dones. Pero si nosotros nos quedamos solo con lo superficial, porque así lo traducen las Biblias, así lo dicen todas las versiones, si uno vamos a ver, dicen en cuanto a los dones espirituales, pero nos vamos al idioma original y no dice dones, dice a lo espiritual. Entonces abarca más, no solo los dones. El apóstol Pablo nos dice, no quiero que sean ignorantes en cuanto a todo lo espiritual. Entonces ahí se nos abre más el panorama y por eso nosotros vamos siempre a la raíz hebrea y griega para entender más el mensaje del Señor. Ahora bien, regresando al tema que estamos hablando del linaje. Mire lo que esta palabra que estamos viendo que es edificar, según el diccionario Vine, que hay diferentes diccionarios, los que nosotros vemos. Mire, se nos está acabando el tiempo, pero vamos a seguir después del corte. Pero antes de que llegue el corte, dice que significa edificar casa. Edificar una casa o fundar una dinastía. De esa misma palabra de edificar vienen las palabras ben y bat, ¿verdad? Ya lo hemos aprendido también muchas veces, que ben es hijo y bat es hija, ¿verdad? En el idioma original pues es hijo e hija, es decir, varón y hembra también. Ahora bien, aquí es donde me quiero detener. Dice, un uso especial de hijo mío es cuando un maestro se dirige a su discípulo, refiriéndose en una relación intelectual o espiritual, hijo mío. Es decir, que de alguna manera ya entendimos que esta sabiduría es la personificación, que es Jesús. Ya no le voy a dar tantas vueltas. Jesús, ¿verdad? Es la personificación, esta sabiduría. Pero Él nos llama hijos, ¿verdad? ¿Cuándo es que nos llama hijos? Cuando nosotros lo recibimos. Eso está escrito en Juan, en Primera de Juan, en muchos de los versos, que cuando nosotros lo recibimos, lo aceptamos, podemos llegar a ser hijos de Él. Entonces, de alguna manera, nosotros somos linaje de la sabiduría. Amén. Eso me impresionaba porque entonces nosotros, la sabiduría que es Cristo, se puede decir que es también Dios Padre, ¿verdad? Y Él nos engendra, dice 1 Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, o sea, es engendrado por Dios. Todo el que cree. Y todo aquel que ama al Padre, ama al nacido de Él. Es decir, que como creemos en Jesús, somos engendrados. ¿Por quién? Por la sabiduría. Entonces somos linaje de la sabiduría. Amén, amén, hermanos. Realmente esto es algo muy, muy, muy interesante y profundo. Hasta dónde la sabiduría nos alcanza. El Señor Jesús nos alcanza. Con el simple hecho de aceptarlo en nuestra vida, nos convertimos en linaje y nos da participación en su sabiduría. Nos da de esos dos. Es como cuando mi papá o cuando alguno de nosotros nacemos y dicen, ¿te pareces a tu papá? Y cuando nosotros aceptamos a Jesús, empezamos a sumergirnos en Jesús, le pasaba lo que le pasó a los apóstoles. Tú hablas como Él, ¿no? Tú te expresas como Él. Entonces sí, una vez que aceptamos a Jesús, nos empieza a injertar la sabiduría en nosotros, empieza a entrar, empieza a fluir, mis hermanos. Miren, mi hermano, qué bonito es tener este entendimiento y cómo se nos va abriendo el panorama con estas palabras hebreas que, como decía mi hermano Elías, son de gran importancia. Hemos llegado al final de nuestro primer bloque. Vamos rápidamente a tomar unos minutitos y estamos con ustedes de vuelta. Amén. Bendiciones, hermanos. Déjame entrar a tu habitación. Quiero vivir en tu presencia. Déjame sentir tus manos. Quiero habitar junto a ti. Confiado estaré, yo sé que volverás por mí, Señor Jesús. Yo te anhelo, te deseo, eres mi pasión, Señor. Solo quiero y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. Iglesia de Cristo Judá Puebla de Ministerios Ebenecer
te invita a que participes en nuestros discipulados en casas, en donde nos reunimos para aprender más a la luz de la palabra, todos los días martes, jueves y sábados, a partir de las 5 de la tarde en adelante. Escríbenos por nuestras redes sociales para más información. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, na, na. Amén, mis amados hermanos. Bendiciones. Estamos de vuelta aquí en Casa Judá Puebla, Ministerio Ebenecer. Vamos a darle el tiempo a mi hermano Javi. Muchas gracias, hermano Gerardo. Pues continuamos hablando acerca de la sabiduría. Y como vimos que es una persona, ¿verdad? Entonces, Jesucristo es la sabiduría. Estábamos viendo en los diferentes pasajes, ¿verdad? Que entonces Él nos habla como nuestro Padre, que nosotros somos los hijos y que tenemos que parecernos al Padre. O sea, el llamado del Padre siempre, ¿verdad? Comentábamos también que pues el Padre siempre va a buscar lo bueno para su hijo. Y ahorita estaba viendo en Proverbios 2:1, nuevamente hablando de la sabiduría, dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Pero miren cómo está hablando, dice: Hijo mío, nos está hablando a nosotros como a hijos, dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Dice entonces que debemos estar atentos a la sabiduría. Entonces la sabiduría es algo que debemos de estar buscando también constantemente. Y cómo es esto, ¿verdad? Que el Señor primeramente nos quiere dar sabiduría, y dice que el principio de toda la sabiduría es el temor a Jehová, el temer a nuestro papá, no de tener miedo, sino de ser reverentes con nuestro Padre. Entonces es algo glorioso que nos incita, que nos llama a estar buscando constantemente la sabiduría. Amén, amén, gloria a Dios. Este mensaje realmente está muy lindo, ¿verdad? Que podemos ahora entender que la sabiduría no está fuera de nuestro alcance, ¿verdad? Cualquier cosa que querramos hacer, necesitemos sabiduría, pues ahí está la sabiduría a nuestro alcance, ¿verdad? Ahora bien, vamos a leer otro verso en donde está escrita esta palabra sabiduría, que es la que estamos viendo hoy, ¿verdad? Es chokmot, ¿verdad? Así es. Entonces, en Proverbios 24:7 está también esta palabra hebrea. Dice así: muy alta está la sabiduría para el necio. Ojo aquí. Entonces nosotros de alguna manera tenemos, ya lo habíamos platicado, tenemos que ir luchando primeramente en contra de la necedad. Porque si nos volvemos necios, bueno, uno realmente no nace siendo necio, ¿verdad? Eso se va, o se nos va pegando de muchos, no de nosotros, ¿verdad? Nosotros nosotros no. Pero tal vez de afuera se nos van pegando necedades, ¿verdad? O vamos viendo, o de alguna manera esa necedad empieza a atacarnos. Entonces ya con eso estamos perdiendo, ¿verdad? Porque dice que aquel necio entonces no puede alcanzar la sabiduría, es inalcanzable, es como que él quiere. Tal vez incluso se lo traemos a lo espiritual. Tal vez hay una persona que está leyendo la Biblia y la lee y la lee y la lee, pero no la entiende. Puede leer la Biblia 5 o 6 veces, pero en su vida diaria no cambia sus actitudes. Sigue siendo necio en sus actitudes, en ese pecado que el Señor ya le dijo, no, hasta aquí, ¿verdad? Porque al final de cuentas, hermanos, nosotros sí somos pecadores, pero ya no ejercitamos, ¿cómo se puede decir? Ya no practicamos el pecado, ¿verdad? Si nosotros en alguna manera pues pecamos, nos arrepentimos y le lloramos al Señor para que nos perdone, pero hay muchos allá que el Señor ya les habló y tal vez a ti te está hablando y te dice, ya ese pecado ya, y uno es necio, ¿verdad? Tal vez hay alguien que no puede dejarlo y tal vez por eso mismo no puede comprender la Escritura porque se está alejando de él por la necedad. Ahora, ojo aquí,
este mismo versículo luego dice, en la puerta no abre su boca. Es decir, si lo vemos como una enseñanza de espejo, ¿verdad? Dice que el necio no puede abrir su boca en la puerta. Entonces, si lo vemos como un aprendizaje de espejo, es decir, ver lo contrario, el sabio sí puede abrir su boca en la puerta. ¿Pero qué significa esto? ¿Verdad? La puerta, incluso, ¿la puerta quién es? La puerta de las ovejas. ¿Quién dice la Biblia que es? Jesús. Él es la puerta. Entonces, esto me llamaba mucho la atención. Entonces me fui otra vez a ver pues, el origen de esta palabra puerta y dice que significa pórticos. Dice que tenían apenas el espesor de una cortina y para la puerta del atrio había una cortina de 20 codos. Aquí se está hablando del tabernáculo que el Señor le dijo que hiciera a Moisés. Entonces, de alguna manera, el tabernáculo representa nuestra comunión con el Señor, que está el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero en cada uno de estas tres partes del tabernáculo habían puertas, habían cortinas. Entonces, de alguna manera está diciendo ahí que el necio entonces no puede abrir su boca cuando está a punto de entrar a la presencia del Señor. Esto me impactaba mucho, pero mire lo que dice también. Más tarde el templo tendría grandes aberturas entre sus varios patios. Y aquí se habla de Jeremías 7:2 que dice, ponte de pie junto a la puerta de la casa de Jehová. Estábamos hablando de las puertas. Dice, ponte de pie. Le está hablando aquí a Jeremías, que él se pusiera a la puerta. Dice, y proclama ahí esta palabra, diles, oí la palabra de Jehová, todos los de Judá. Aquí estamos, todos los de Judá. Amén. Sin embargo, cabe resaltar que Judá en algún momento también se desvió, ¿verdad? Entonces nos tenemos que guardar también nosotros. Ahora bien, dice, todos los de Judá, que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Entonces nosotros cómo podemos, claro, se puede adorar de diferentes maneras, pero cuando estamos aquí en la casa, ¿cómo adoramos? Con nuestra boca. Nosotros alabamos, cantamos cánticos nuevos, pero con nuestra boca. Entonces, de alguna manera, y para ya no hacerme tantas vueltas, tantas bolas, yo entiendo entonces que la sabiduría nos da la capacidad de abrir nuestra boca para adorarle al Señor. Y cuando estemos en la puerta para entrar al lugar santísimo, podamos entonar cánticos nuevos. Porque esto de los cánticos nuevos, y es más, nuestro pastor lo mencionaba el día domingo, si no estoy mal, o miércoles. El miércoles fue, ¿verdad? Ahí les invitamos a seguir nuestra página de YouTube, por cierto, ahí está la prédica. Pero él nos invitaba, nos hacía la invitación a que pudiéramos entonar cánticos nuevos. Ahora bien, tal vez mi hermano me hace favor de leer, de prepararme ahí Salmos 96:1 y mi hermano Javi, Salmos 43, para que podamos comprender un poquito mejor qué es un cántico nuevo. Porque muchas veces dicen, hermanos, entonemos cántico nuevo, pero realmente tenemos que entender qué es un cántico nuevo. Porque entonces, ¿qué es lo que hace la sabiduría? De alguna manera nos da la capacidad de que podamos abrir nuestra boca y podamos entonar cánticos nuevos para alabarle y adorarle al Señor. Es que esto es sobrenatural, hermanos. Entonces, mi hermano. Dice Salmo 96:1, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Amén. Entonces, ¿quién dice que tiene que cantar cántico nuevo? Toda la tierra. Amén. Pero, hermano, ¿será que nosotros ya podemos entonar cántico? A ver, te hablo a ti, hermano, que de alguna manera nos estás escuchando. ¿Será que ya has entonado un cántico nuevo? Mi hermano aquí es mi hermano de la alabanza, aquí un dirigente. A ver, si yo le digo que se ha hecho un cántico nuevo, ¿se animaría? Sí, amén. A ver, un cántico nuevo que nos... Bueno, puedo dar una definición. Claro. Un cántico nuevo, por ejemplo, cuando estamos en la alabanza, es algo que brota de ti, dentro de ti, de tus entrañas, de tu espíritu. Porque ya el cántico nuevo es tu espíritu en una comunión directa con el Señor. Por ejemplo, un cántico nuevo, te concentras, Padre Santo, es Señor, eres precioso, eres hermoso. Y empiezas. Te puedes ir y entras al lugar santísimo. A donde si no tienes sabiduría no puedes entrar. Sí, entonces un cántico nuevo no es algo aprendido. No es algo, ya me sé o no es como decir, bueno, ahorita antes del culto voy a hacer mi poema, ya cuando vaya yo voy a empezar a cantar, porque esto ya se aprendió, no es así, es espontáneo, ¿verdad? Eso es, pero no todos lo pueden hacer. Yo en lo personal conozco muchos, y es más, yo en lo personal, en un momento yo ya llevaba años en la iglesia, y es por eso que nosotros, aunque nazcamos en una iglesia, no significa que ya tengamos una relación personal con Dios.
Eso no nos hace, y muchos incluso tal vez tú que hoy nos estás escuchando, que tal vez naciste en un hogar cristiano, en un hogar en donde iban a la iglesia, pero tú no has tenido un encuentro personal con el Señor, en donde tú no lo has conocido, y eso por consecuencia no te deja adorarle, alabarle y entonar un cántico nuevo. Hoy con la ayuda del Señor recibimos sabiduría para abrir nuestra boca y ahora entonar cánticos nuevos. Ahora bien, como les digo, esto no cualquiera lo puede hacer. Tenemos que tener cierta relación personal, individual con Dios para poder tener un cántico nuevo. Ahora, mi hermano, ¿qué es lo que dice Salmos 43? Dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Hermanos, entonces el cántico nuevo de alguna manera para aquellos que nos ven haciendo un cántico nuevo les da temor a Jehová. Esto es impresionante porque mire, yo no sé por qué, pero en estos últimos días, semanas, yo creo que a todos nos han hablado, ¿verdad?, acerca del temor a Jehová. Es más, el día pues tuvimos la oportunidad de ir ahorita a escuchar unas prédicas y nos hablaban del temor a Jehová, ¿verdad? Pero entonces si nosotros, el Señor, de alguna manera nos da la sabiduría, claro, como digo, es parte de, es un ángulo, ¿verdad? Porque se puede ver de diferentes perspectivas, pero entendemos que esta sabiduría nos da entonces la capacidad de abrir nuestra boca. Es más, el Señor dice que Él quiere adoradores en espíritu y en verdad. Eso es impresionante. Entonces podemos llegar a hacerlo eso, de alguna manera teniendo una sabiduría, pero no terrenal, una sabiduría espiritual, ¿verdad? Mi hermano Javi, no sé si nos quiere aportar algo de este versículo. Del temor a Jehová, del cántico nuevo que el Señor le ha enseñado a usted acerca al respecto. Pues como decía el hermano Jera, es algo inexplicable por cuanto es espiritual y fácil de entender, ¿verdad? Porque explicaba nuestro hermano Jera, es un canto que nadie ha cantado, es un canto que no está escrito, pero tal vez muchos tenemos ese temor, ¿verdad?, de avanzar. Y cuando hablaba mi hermano Elías acerca de las puertas, acerca del atrio, lugar santo y lugar santísimo, yo me venía a la mente aquel cojo de la hermosa. Dice que estaba parado afuera. No podía ni siquiera cruzar la primera puerta. No entraba ni siquiera al atrio. Por eso en el pasaje que veíamos dice que alta es para el insensato la sabiduría. El insensato también lo podemos ver lo podemos comparar con aquel varón que no se esfuerza, ¿verdad? La Biblia nos habla de que nosotros debemos de esforzarnos, de ser valientes. Entonces el insensato pues simplemente se conforma con quedarse fuera del templo. Pero cuando nosotros anhelamos, cuando buscamos la sabiduría, entonces es que podemos avanzar. Y todo concuerda, hermano, porque dice que el cojo de la hermosa se encontró con aquellos dos apóstoles. Aquellos dos apóstoles dice, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Lo activan. Y dice que inmediatamente se levantó y entró y empezó a glorificar al Señor. Surge el cántico nuevo. Amén. Entonces nos damos cuenta cómo incluso la cobertura viene a influir también. O sea, nosotros somos personas bajo cobertura. Gracias a Dios nosotros reconocemos a nuestro pastor. Nuestro pastor reconoce también su cobertura. Entonces prácticamente es una bendición tremenda estar bajo cobertura y la cobertura es la que nos va a activar también. Nos va a activar, nos va a dar palabras, nos va a trasladar la sabiduría. Lo que estábamos viendo, como a hijos, nos va a trasladar, nos traslada la sabiduría y después vamos a poder ir avanzando y llegar a esa parte tremenda, ¿verdad? De entonar un cántico nuevo. Imagínense, toda la iglesia, incluso aquellos que no conocen, aquellos que no han tenido una experiencia
o aquellos que la tuvieron, ¿verdad? Y tal vez nunca entonaron un cántico nuevo. Ahora que regresen a la casa, a Bethlehem, que regresen y ahora poder entonar un cántico nuevo. Bien. Amén. Amén. ¿No se quiere aportar? No. Bueno, amén, hermanos, que esto ya no queremos parar, ¿verdad? Pero mire, algo que también me impresionaba, y volvemos a leer el mismo versículo. Dice, muy alta está la sabiduría para el necio, en la puerta no abre su boca. Entonces ya le hicimos la contraparte, es decir, viéndolo por espejo a lo que es correcto. Entonces, la sabiduría, de alguna manera, a nosotros nos permite abrir nuestra boca. Entonces, ahorita cuando estaba pensando en esto, yo me ponía a pensar en aquellos que ahora estamos teniendo la oportunidad de ir a evangelizar, ¿verdad? De alguna manera, eso también es un temor para muchos de nosotros. Tal vez tú que estás en una casa o de nuestra propia casa, ¿verdad? Que da temor, de alguna manera da temor ir a evangelizar, ir a abrir nuestra boca a alguien que no conocemos, declararle las palabras del Señor, porque uno, por sus propios prejuicios, por sus propias, uno dice, no, es que yo no puedo, pero dice la palabra del Señor. Tal vez me hace favor de leerlo mi hermano, o mi hermana. Ellos tienen ahí mi hermano, Salmos 81:10. Precisamente ayer lo estábamos escuchando en una prédica. Pero entonces aquí el Señor nos dice, abre tu boca, ¿verdad? Pero esto me llama la atención porque no dice, saca palabras, porque abrir la boca no es lo mismo que demos palabra, ¿verdad? Solo nos dice, mi hermano, ¿me puedes hacer favor de leer? Salmos 81:10. Yo soy Jehová, tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Ok, entonces mire, a nosotros lo que nos pide el Señor es, ya recibimos sabiduría, ahora ten fe, abre tu boca. Abrimos nuestra boca y Él la va a llenar. Ya no son nuestros pensamientos, ya no es nuestra humanidad, ya no es nuestra sabiduría, es la sabiduría de Dios que se mete en nuestra boca y podemos sacar palabras de sabiduría. Entonces lo único que nos pide, abramos nuestra boca, porque Él la va a llenar. Lo mismo que le dijo a Jeremías, ¿se recuerdan? Creo que aquí lo tengo, a Jeremías, cuando a él le hacen el llamado. Es más, nosotros estuvimos enseñando acerca de la operación Jeremías, ¿verdad? Que a Jeremías le da mucho poder para destruir, derrocar y demás, pero dice que el Señor toca la mano de Jeremías y le dice, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Entonces, de alguna manera el Señor quiere hacer una operación en nosotros. Y si nosotros queremos ir y predicar, queremos ir a alabar, queremos ir y entonar cántico nuevo, tenemos que abrir nuestra boca porque el Señor la va a llenar. Esto es impresionante, hermanos, porque como les digo y lo vuelvo a repetir, muchas veces, mi hermano, no sé si a ti te ha pasado, pero uno dice, Señor, ¿qué le voy a decir a este hermano? ¿Qué le voy a decir a esta persona que está necesitada? Yo no puedo. No sé si en un momento ha llegado a tener esta... No, hermano, realmente eso yo creo que nos pasa a todos, hermano. Yo creo que, bueno, realmente a mí me ha pasado mucho. Yo creo que hasta se lo he comentado en varias ocasiones. Pero yo, ¿qué voy a decir, hermano? Yo, o sea, ¿qué voy a decir? ¿Qué es lo que voy a hablar? ¿De qué textos voy a utilizar? Y en cuanto uno empieza a abrir la Biblia, se abre el panorama. Cuando uno abre la Biblia, se abre el cielo, hermano. Y empieza el Señor a hablar. No a nosotros, no a nuestro entendimiento, no a nuestra carne, a nuestro espíritu directamente. Y la sabiduría de lo alto, como decía usted, hermano, nos llena y empezamos. Pero ya no somos nosotros. Ya no somos nosotros, hermano, porque a veces nosotros, yo recuerdo, tengo presente mucho, platicaba con un hermano hace tiempo y mencioné 5 o 6 versículos, hermano, que los leí a lo mejor 2 veces fue mucho. Y que los dije hasta con cita bíblica, hermano. Y ya es algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque entonces realmente nuestro Padre, que es sobrenatural, nos hace hacer cosas sobrenaturales. Sabiduría sobrenatural, entendimiento sobrenatural, hermano. Entonces sí, lo que mencionaba, hermano, sobre los versículos de Jeremías y sobre el versículo de Moisés, es que sí, el Señor llena nuestra boca. Amén. Mi hermano Javi. Es impresionante, hermano, y se nos va abriendo el panorama. Y ahorita no podemos avanzar, hermano. 2, 3 versículos estamos leyendo y tienen profundidades tremendas, ¿verdad?
Porque aquí en Salmos 81:10 dice: yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Éramos esclavos. Yo me considero uno de esos, hermano, que era un esclavo. Definitivamente el Señor me rescató, me sacó de Egipto. Y ahora lo que están comentando, hermanos, tenemos temores a hablar acerca de la palabra de Dios. Tenemos temores a la hora de evangelizar. Pero entonces es el Señor cuando nos saca de Egipto, cuando el Señor nos rescata porque tiene un propósito. Y después acá en el versículo dice: abre tu boca y yo la llenaré. No te preocupes. Como cuando Jesús también daba ese consejo. No te preocupes de qué vas a decir cuando estés delante de los jueces, cuando te estén acusando. No te preocupes, porque el Espíritu Santo ha de hablar por ti. O sea, imagínense, es algo glorioso, definitivamente es algo tremendo. Como humanos, como personas, tememos un poquito. Pero el Señor prácticamente nos está diciendo: no tienen de qué preocuparse. Yo voy a hablar por ustedes. Amén, qué glorioso. Y miren, estos pasajes es cuando envía a sus discípulos, ¿verdad? Cuando envía a los apóstoles. Entonces les dice: van a venir cosas contrarias, ¿verdad? Cuando quieran. Es más, ahorita no voy a dar el nombre de mi hermanito para cuidarlo, pero yo me impresiono, ustedes lo conocen, un hermanito bien jovencito de aquí en nuestra casa, que justamente ahí anoche me estaba contando que él, ahí en su escuela, estaba evangelizando y dice que ya todos conocen de que él les quiere hablar de Dios y ya se les escabullen, pero dice que él le pidió al Señor y dice: Señora, tráemelos, tú tráemelos a mí y ya yo me voy a encargar de hablar. Imagínense, un jovencito de 16 años y nosotros a nuestra edad de 20 y tantos, ¿verdad? 30 y tantos. Convertidos. Hermano, y realmente, ayer que estábamos escuchando la prédica, este hermano mencionaba y decía, ¿cómo quieren conocer al Dios sanador si no se enferman? ¿Cómo quieren conocer al Dios sustentador si no pasan necesidad? Hermano, ¿cómo queremos conocer al Dios que llena nuestra boca si nosotros no por lo menos damos ese paso de ir: bueno, ya aquí estoy, Señor, lléname, utilízame, Señor? Amén. Lo que está diciendo la palabra: solo abre tu boca. ¿Sí? Solo ábrela. El primer paso nada más. Tenemos que tener esa intención, abrir la boca y el Señor empieza. Y esto es bien interesante porque claro, nos llena de su palabra, pero no solo de eso, porque es más, nos enseñaban de que el Señor nos puede llenar nuestra boca con miel. Amén. ¿Qué es la miel? Revelación. Es un montón de cosas, palabras dulces, ¿verdad? Tal vez de alguna manera, a veces somos muy, muy duros para hablar, hermano. Y a veces sí me considero así porque uno dice: ay, Señor, ya dije la cosa y ya tal vez me vieron mal los hermanos, pero entonces el Señor de una manera ya nos va a llenar con palabras dulces como la miel, ¿verdad? Y si tenemos miel en la boca, vamos a poder decir las cosas de una manera más rica, ¿verdad? Que se pueda disfrutar el mensaje. Eso es glorioso. Pero también nos puede llenar nuestra boca con agua, ¿verdad? Nos puede llenar nuestra boca, incluso lo anoté ayer porque me llamaba mucho la atención, nos puede llenar con vino, ¿verdad? El vino que es gozo. Entonces el Señor nos da gozo y cuando estemos dándola, así como ahorita, hermano, yo imagino que ustedes también, pero nos estamos gozando. Amén. Entregando la palabra. Entonces ya no vamos a entregar nosotros la palabra a ti, hermano, que nos estás escuchando. Tal vez ya no vamos a entregar la palabra por compromiso o solo porque nos enviaron. No, nos vamos a gozar a estar entregando la palabra. También dice que nos llena nuestra boca con leche. Bueno, dice agua, con miel, con aceite. Aceite es unción, ¿verdad? Eso viene, y eso viene a través de los 5 ministerios. Entonces, algo importante también, reconocer los 5 ministerios, ¿verdad? Porque los 5 ministerios nos ministran a nosotros, nos llenan nuestra boca para que posteriormente, claro, por medio del Espíritu Santo, nosotros podamos ir y ya nuestras palabras sean diferentes, ¿verdad? Que el Señor incluso nos cambie nuestra manera de hablar. Eso es muy importante porque a veces uno
a su propia pues humanidad uno empieza a hablar cosas a veces que o no uno no uno se da a entender, ¿verdad? Uno no explica o se empieza a trabar o uno empieza a usar palabras que no son correctas incluso, ¿verdad? Pero el Señor entonces también quiere hacer una operación en nuestras bocas, llenarnos con su palabra, con todo lo que corresponde, ¿verdad? Que ya vimos y que posteriormente podamos ir y abrir nuestra boca y ya que podamos sacar esas palabras que el Señor tiene, ¿verdad? Eso es impresionante, hermanos, pero ya se nos va acabando el tiempo. Así que también era importante mencionar un poco acerca de los enemigos de la sabiduría, ¿verdad? Ya no nos va a dar tiempo en este episodio, así que les invitamos a que no se despeguen, porque en el siguiente programa vamos a platicar un poquito más, los vamos a dejar ahí con la espinita, con duda, pero vamos a platicar acerca de los enemigos de la sabiduría, otra sabiduría que también es de gran bendición para nosotros, ¿verdad? Entonces, mi hermano, ¿nos quiere aportar algo? No, hermano. Pues para terminar, ¿verdad? Como decía, hermano, todo lo que el Señor puede poner en nuestra boca, la miel, el agua, el vino, el aceite. Pero dice que, parece que es el salmista David, que dice, puso en mi boca un cántico nuevo. Amén. O sea, es como que la culminación, ¿no? Ya no hablar porque muchas veces hablamos también conforme a nuestro carácter, como dicen. Me venía a la mente, alguien que es muy enojado, pues enojado va a hablar, ¿verdad? Alguien que es muy risueño, muy alegre, pues todo se le va a ir como en chiste, vamos a decir. Pero cuando el Señor nos llena la boca de todo esto, yo creo que la culminación es ese, puso en mi boca un cántico nuevo, el alabar, el adorar al Señor, tal como Él es. Entonces yo creo que de ahí va a empezar a fluir todo. Amén, amén, mis amados hermanos. Pues desafortunadamente, hermanos, ha llegado el final de nuestro programa, pero esperamos, y obviamente no esperamos, sabemos que es de gran bendición para sus vidas todo este tema que se ha estado tocando de la sabiduría, y sabemos, hermano, que cada palabra que se abra aquí es de edificación y de bendición para su vida, mi amado hermano. Vamos a hacer una pequeña oración, mis hermanos, para sellar la palabra que el Señor nos ha regalado en este día. Amén. Mi hermano Elías, ¿me podría apoyar con la oración? Amén. Vamos a pedirle al Señor, si hay alguien que nos está escuchando por primera vez o que tal vez ya nos ha venido escuchando y pues no le había abierto la puerta de su corazón al Señor, pues creemos que es el tiempo, es el momento. De alguna manera, hoy entendemos que la sabiduría que necesitas viene a través de Cristo, ¿verdad? Que nosotros somos ahora linaje de Cristo. Entonces, si tú quieres ser parte de este linaje, mi amigo, mi amiga, hoy recíbelo en tu corazón porque vienen muchas bendiciones para tu vida. Y es más, todos los complejos que al final de cuentas, el abrir la boca, muchas veces es parte de un complejo. Cualquier complejo que uno tenga de superioridad, inferioridad, complejos para hablar, complejos para cualquier cosa que tú necesites en tu vida diaria, el Señor te va a dar todo lo que necesitas, te lo va a dar. Pero importante, recibirlo en tu corazón. Así que mi hermano Javi, el privilegio de pues poder orar para que puedan recibir y finalizar este episodio. Amén. Entonces, si alguien quiere hacer esta oración de fe es creer. Si alguien cree que el Señor nos puede dar esa sabiduría, nos puede sacar de Egipto, nos puede dar una vida nueva, haga esta oración, ponga la mano en su corazón y puede hacer esta oración. Señor Jesús, me confieso que te he fallado. Señor Jesús, confieso que te he ofendido, que te he faltado. Padre, me acerco delante de ti, Señor, confesando mis culpas. Arrepentido, te pido perdón y te pido que entres en esta hora, que entres en mi corazón. Y te pido, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Te confieso, me declaro hijo tuyo, te declaro como mi Padre y te pido que te quedes a morar dentro de mi corazón. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y también damos gracias por este programa, damos gracias por habernos permitido estarnos reunidos junto con usted y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Dios, por tu misericordia. Gracias, Señor, por ser tan bondadoso.
Te pedimos, Señor, que quede esta palabra como una semilla en los corazones de los que están escuchando, que dé fruto al tiempo tuyo, Papito Santo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Bendiciones, hermano.